Amigos, bienvenidos. Los millones van y vienen en la guerra y siempre sobre la base del dinero del contribuyente. Una publicación de hace 5 años atrás detalló la forma en que el ejército de los Estados Unidos estaba gastando 500 millones para entrenar soldados para comunicarse, superar obstáculos pesados, avanzar y atacar a las fuerzas enemigas de manera efectiva en laberintos subterráneos. Así es, amigo, y es una información que llevó adelante un periodista de military.com. Ahora, en 2023, cuando se habla de confrontación y formas de lucha en distintas latitudes de la Tierra, no está de más echarle una mirada al tema. ¿Por qué tanto asombro? ¿Por qué tanta interrogación? ¿Por qué la gente ahora como que habla de estos túneles que se están haciendo, que se están descubriendo allá en Oriente Medio? ¿Por qué la gente ahora no habla de todo este dinero que se ha gastado y de todo lo que se ha dilapidado en Estados Unidos? Bueno, pues sí. En 2018, este sitio, military.com, desarrolló con mucha profundidad este tema en el que habla de los 500 millones de dólares para entrenar a los soldados para la lucha en la clandestinidad. Dice que el artículo que está, y ustedes lo pueden ver y ustedes pueden acceder a él si van a la frontera transparente. Los líderes del ejército estadounidense dicen que la próxima guerra se librará en megaciudades, pero el servicio se ha embarcado en un esfuerzo ambicioso para preparar a la mayoría de sus brigadas de combate para luchar, no dentro, sino debajo de ellas. Y es que a fines de 2017, el ejército lanzó un esfuerzo acelerado que canalizaba en ese momento unos 572 millones de dólares para entrenar y equipar a 26 de sus 31 brigadas de combate activas para luchar en instalaciones subterráneas de gran escala que existen debajo de densas áreas urbanas en todo el mundo. Para este nuevo tipo de guerra, las unidades de infantería necesitarán saber cómo navegar, comunicarse, superar obstáculos pesados y atacar a las fuerzas enemigas de manera efectiva en laberintos subterráneos que van desde corredores confinados hasta túneles tan anchos como calles residenciales. Los soldados necesitarán nuevos equipos y entrenamiento para operar en condiciones tales como completa oscuridad, mal aire y falta de cobertura del fuego enemigo en áreas que desafían los equipos de comunicaciones estándar del ejército. Los altos líderes han mencionado pequeña parte del esfuerzo en discursos públicos, pero los oficiales del ejército en Fort Benning, el Centro de Excelencia de Maniobras de Georgia, la organización que lidera el esfuerzo subterráneo, se han mostrado reacios a discutir la escala del esfuerzo. Tengan presente que este es un artículo de 2018, es un tema que se desarrolló y en el que se investigó y se buscaron todos los datos para esta publicación. Reconocemos que en una megaciudad que tiene instalaciones subterráneas, alcantarillas y metros y algunas de las cosas que encontraríamos, tenemos que mirarnos a nosotros mismos y decir, vale, ¿cómo se comparan nuestro conjunto actual de equipos y nuestras tácticas? Arriba, dijo el coronel Tonley Hedrick, comandante de la Escuela de Infantería en el Centro de Excelencia de Maniobras del Ejército en Fort Benning, Georgia, a military.com en esta entrevista que ahora yo les estoy compartiendo a ustedes. ¿Cuáles son los aspectos de las megaciudades a los que hemos prestado menos atención últimamente? Cada megaciudad tiene alcantarillas, metros y cosas que puedes encontrar, así que repasémoslo un poco. No se mencionaron los estudios recientes que el ejército ha emprendido para apuntalar este esfuerzo. El año pasado, el ejército completó una revisión de 4 meses de su anticuado enfoque del combate clandestino y publicó un nuevo manual de entrenamiento dedicado a ese entorno. Bueno, si ustedes quieren seguir la lectura completa del artículo en la frontera transparente, yo ahí se los dejo. Solo acá en este canal quiero adelantarles un poco algunos de los datos que se dieron allí, porque esta situación con el dinero del contribuyente sigue siendo algo que debemos tener en cuenta todos, porque es con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, con el que se llevan adelante todas estas cuestiones. ¿Es algo cierto? Hice una búsqueda detallada posterior a esa fecha
y no encontré que en ningún sitio se volviera a hablar de este tipo de preparación que habían estado realizando los soldados estadounidenses. Pero fíjense que en este artículo, que yo no les voy a leer completo, pero sí les voy a señalar algunos detalles, dice que una evaluación que se había hecho el año anterior a 2018, o sea, en el 2017, se estimaba que hay alrededor de 10.000 instalaciones militares subterráneas de gran escala en todo el mundo que están destinadas a servir como ciudades subterráneas. Y eso se lo dijo a militare.com, una fuente del ejército que, bueno, no tenía autorización para hablar con la prensa, de ahí que esa información quedó como una información donde no se revela el dato oficial y del lugar donde sale. Y es que el esfuerzo se convirtió en una prioridad urgente porque más de 4.800 de esas instalaciones subterráneas están ubicadas en Corea del Norte, dijo la fuente. Ahí en la frontera transparente, bueno, pues se explican una cantidad de logística que hay en ciertos lugares en Corea del Norte y en otras partes del mundo, y se hace referencia también a cómo en otras locaciones como Rusia también, bueno, pues hay desarrollo de búnkeres subterráneos, túneles, líneas secretas de metro y otras instalaciones que aún se encuentran debajo de Moscú, así como otras ciudades rusas importantes y los sitios de importantes comandos militares. Y bueno, también se habla en ese artículo que más recientemente las fuerzas estadounidenses y de la coalición que operan en Irak y Siria han tenido que lidiar con combatientes del Estado Islámico de Irak y Siria que operan en sistemas de túneles. También en el artículo, bueno, se habla de cómo se aprende a luchar bajo tierra y cómo se preparan unidades de combate para, bueno, poder llevar adelante la capacitación a los líderes de 26 equipos de combate de brigada que existen y que con ellos se trabaja para preparar unidades para la guerra subterránea y planificar y ejecutar operaciones de combate a gran escala en el entorno subterráneo. Según este artículo de 2018, hasta ese momento, el esfuerzo ha sido para capacitar a 5 BCT con base en Fort Wrangell, en Alaska, el cuartel Schofield, en Hawái, el campamento Casey, Corea, y la base conjunta Lewis McChord, en Washington. Dice que los entrenadores del ejército tienen como fecha límite enero para terminar de entrenar a 21 BCT más, además de las que ya mencionaron, 21 BCT, ubicadas en bases que incluyen Fort Bragg en Carolina del Norte, Fort Campbell en Kentucky, Fuerte Drum en Nueva York, Fort Bliss y Fort Hood en Texas y Fort Richardson en Alaska. Y también, bueno, pues ahí se habla de que el tercer BCT, cuarta división de infantería, en Fort Carson, Colorado, es el siguiente en la fila para el entrenamiento. Oficiales del ejército confirmaron a military.com que existe un plan aprobado para dedicar 572 millones de dólares al esfuerzo. Eso equivale a 22 millones de dólares por cada BCT, según una portavoz del ejército que tampoco quiso ser identificada para el artículo de military.com. El ejército no dijo de dónde vendrá el dinero ni cuándo se van a entregar a las unidades. Esto recuerden bien en 2018. ¿Qué se habrá hecho el dinero? ¿Qué caminos habrá tomado? ¿De qué manera se han equipado? ¿Cómo se han entrenado? ¿En qué ciudades bajo tierra están ellos haciendo todo este tipo de entrenamiento? ¿Y qué hay de la realidad en esas ciudades bajo tierra? Bueno, amigos, de eso poco se sabe. Todo el mundo sabe que en sentido general, cuando se hace alusión a muchos de esos temas, pues ya entonces aparece el término teoría de conspiración. Y en esa teoría de tantas que andan por ahí, hay una de las teorías de la conspiración en la cual se habla de que los niños están siendo traficados por el Estado profundo y precisamente para eso los van reteniendo en bases militares secretas bajo tierra. Pero bueno, ese es un artículo, ese es un tema en el que tampoco en esta plataforma resulta amigable tratarlo. Por eso
yo los invito a ir a la Frontera Transparente, busquen allí los últimos dos posts antes del de ahora, Rutas Bajo Tierra 1 y Rutas Bajo Tierra 2, para que ustedes allí analicen, establezcan relaciones lógicas y como siempre puedan conformar su punto de vista, su opinión, puedan llegar a un concepto elaborado. No dejen que nadie se los cuente, pero tampoco dejen que nadie los lleve por los caminos equivocados, por los caminos de no razonar de la forma en que debe ser. Porque ahora mismo que tanto se habla de esos muros, que tanto se habla de esos túneles y de esas construcciones subterráneas en la zona de Gaza, en la zona del Medio Oriente, y que también yo les presenté algunos artículos en la Frontera Transparente donde yo les apuntaba a ustedes a que esto no empezó ayer. Los invito en el día de hoy a recorrer conmigo este otro artículo que se publicó en el 2018. También en el 2018 se publicó en este país y es un artículo que, bueno, pues está publicado por un sitio del gobierno de los Estados Unidos, BOA News, BOA Noticias, y en enero de 2018 ellos publicaron este artículo que ustedes, bueno, pueden ver en pantalla si ustedes quieren o pueden ir a él porque yo los dejo el enlace a la Frontera Transparente, donde se habla de que Israel estaba en ese momento excavando profundamente para frustrar la amenaza del túnel desde la Franja de Gaza. Y ya es que desde esa época, desde esa etapa, ya esta situación de estos túneles y el traspaso, el trasiego por ellos, esto ya era algo que se conocía, que se sabía. Yo de ese artículo tomé algunos segmentos que quiero compartir con ustedes para que ustedes entonces, como siempre, me ayuden a mí a, bueno, pues hacer análisis y a llegar a puntos de vista, porque en ese artículo de 2018 que habla de que Israel comenzó la construcción de un muro subterráneo de 40 millas de largo el verano pasado, apunta a que ya lo había empezado en el verano de 2017 y esto lo hizo con el objetivo de evitar que militantes palestinos se adentren en las comunidades israelíes a lo largo de la frontera, los kibbutz, de los que se llaman kibbutz y que ahora fueron los que están situados más cerca de la frontera, fueron el blanco de los ataques. Este artículo de Boa News decía que máquinas excavadoras, hormigoneras y cientos de trabajadores estaban trabajando furiosamente como parte del mortal juego clandestino del gato y el ratón de Israel con los militantes de Gaza. Sé que la barrera, cientos de pies bajo tierra, repleta de sensores y rematada por una valla metálica de 26 pies, tiene un precio estimado de 700 millones de dólares y está en camino de estar terminada a mediados de 2019. Esto lo dijo un alto funcionario del gobierno israelí. Y dijo en ese momento que hasta ese momento las cuadrillas que trabajaban las 24 horas del día, 6 días de la semana, ya habían completado 4 kilómetros, 2.5 millas, de la barrera fronteriza de 64 kilómetros, equivalente a 40 millas. Así que amigos, ya ustedes, bueno, pues pueden ir sacando sus conclusiones, por decirlo de alguna manera, o pueden ir estableciendo sus puntos de vista. Y bueno, también si quieren, pueden ir a otro artículo que encontré publicado en 2019 y que habla de cómo grupos militantes, también esos grupos militantes han estado, bueno, pues haciendo uso de este tipo de práctica en el subsuelo y bueno, pues han ido cavando bajo tierra. Y entonces este artículo que es también publicado acá en Estados Unidos, en la zona nuestra, dice que al igual que con los combatientes guerrilleros en Vietnam, los grupos militantes desde el Estado Islámico hasta Hamas y los grupos rebeldes en África han ampliado su uso del subsuelo, ya sea en cuevas remotas o abriéndose camino a través de ciudades
como la ciudad de Darilla en Siria, para lo que se convirtió en guerra túnel a túnel con el régimen. Y bueno, pues en este artículo ponen el ejemplo de esta situación que se dio también en aquella zona del Medio Oriente. Es un artículo que está en inglés, pero igualmente ustedes pueden venir a la frontera transparente y ahí, bueno, pues yo les dejo el enlace y ustedes pueden hacerlo usando el traductor. Con esto nos vamos. Siempre les recuerdo, piensen con cabeza propia, no dejen que nadie les haga el cuento y ustedes mismos hagan sus líneas de tiempo y analicen todo. ¿Cuál es la sorpresa con esta situación de los túneles? ¿Cuál? Si esto se sabía por todas partes, se había publicado por todos los medios, y ustedes creen que de esto no tenían los sistemas de inteligencia detalles al máximo para que ahora de pronto pareciera como que esto es la gran sorpresa. No, amigos, naveguen, naveguen y encontrarán. Bueno, aquí los dejo. Compartan con sus conocidos y si no se han sumado a seguir el canal, ya saben, a la derecha la campanita, dan clic y ahí siempre le llegan las notificaciones.